Entonces, se puede inflamar el conocimiento, el entusiasmo, y se puede entonces empezar a pensar que el entusiasmo o ese celo es la razón de nuestra fe y no la realidad de lo que Dios dice en el conocimiento de por qué somos cristianos, ¿cierto? Alguien dijo, la entrega sin reflexión es fanatismo en acción. Eso es una realidad. Ahora, dice también, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Entonces, el entusiasmo, bien, pero con conocimiento. El conocimiento, bien, pero con entusiasmo. Si tenemos conocimiento, perdón, si tenemos entusiasmo, pero sin conocimiento, entonces lo más seguro es que terminamos siendo fanáticos y diciendo cosas que no son correctas. Hoy en día, en muchas congregaciones o a nivel general del cristianismo, predomina como ese espíritu anti-intelectualismo. Y el mundo es la influencia que tenemos por el mundo del mundo moderno. Es decir, para que una iglesia sea una iglesia y para que la gente asista a una congregación, ¿qué es lo que primero tienen en cuenta? Es lo que sea práctico. Es decir, la pregunta no es, ¿esta iglesia tiene o se predica la verdad? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿en esta iglesia se dan resultados? Esa es la concepción que la gente tiene. No es si se predica la verdad, sino si se da resultados. Yo recuerdo en nuestra iglesia, una señora un día me dijo, pastor, yo estoy aportando a la congregación económicamente porque desde que estoy viniendo el negocio me ha mejorado. Así es la concepción. Cuando el negocio bajó, no volvió a la iglesia. Pero es una realidad general, o sea, este es un caso particular, pero es de una realidad general. Es decir, si funciona, es lo que necesito. Sin importar si es verdad o no es verdad. Entonces, el punto es si da resultado, ¿cierto? En nuestra sociedad, ¿no? Lo que vemos ahorita en todos estos paros, en todos estos conflictos, entonces los jóvenes tienden a ser activistas, sostenedores de una causa, salen a las calles, gritan, hacen cosas, dañan los transmilenios, pero casi no se preocupan por saber o averiguar con seriedad la causa de lo que están haciendo, si tiene un valor o no tiene un valor hacer lo que se está haciendo. Lo importante es la pasión, y eso pasa también en el cristianismo, ¿no? O sea, no importa tanto si tiene validez lo que se hace, sino la pasión con lo que se hace, ¿cierto? Y rara vez se averigua si tiene un sentido lo que se hace. Simplemente hagámoslo porque hay que hacerlo y hagámoslo porque tiene pasión, ¿cierto? Pero lo que hacemos es correcto. ¿Será que sí? Por ejemplo, cuando uno habla de las reuniones de jóvenes, los enfoques que a veces se hacen tan equivocados, y uno dice, pero, o sea, hay que hacerlo. O sea, podemos reflexionar en eso. Estaba hablando esta semana con una persona. Yo pienso que los campamentos no es algo pecaminoso, ni me faltaba. Creo que si una iglesia quiere hacer campamentos está bien, no es mal. Pero yo no hago campamentos. ¿Sí? Pero si alguien en mi iglesia dice que quiere hacer un campamento, lo puede hacer, ¿no? Nadie lo ha hecho, pero si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Entonces la persona me dijo, ¿cuándo tienen ustedes el campamento infantil? No, profesora. Yo le dije, no, yo no tengo campamento infantil. ¿Cómo así? Porque yo te puedo colaborar en el campamento infantil. Yo no. Ni siquiera lo he pensado, no sabía ni que existía con claridad el campamento infantil. Entonces me decía, es genial el campamento infantil. Es genial. El campamento infantil se hace esto, y se hace esto y tal. Y yo le decía, pero ¿es eficiente en
relación a lo que las escrituras dicen? O sea, ¿cómo lo reflexionas a la luz del Evangelio? Se quedó pensando, no, yo no había pensado en eso. Pero tenía mucha pasión. Puede que pueda haber una reflexión, yo no estoy diciendo que no la haya, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ya había hecho muchos campamentos infantiles en toda su vida, pero nunca había reflexionado a la luz del Evangelio. No estoy diciendo que no haya una reflexión, puede haberla, no la conozco, ¿sí? Puede haberla, sino que la pregunta no era esa, la pregunta era, ¿has reflexionado a la luz del Evangelio qué tal efectivo es en relación a lo que dice Dios en esta situación de los campamentos infantiles? Me contó lo que hacían, los payasos que traían, o sea, me contó toda la estructura pasional, pero no me supo dar respuesta en relacionarlo con lo que diga Dios y la eficiencia de esto obedeciendo su palabra. Entonces yo puedo tener pasión, pero si no tengo claridad, entonces no estoy haciendo lo correcto. Entonces, hoy en día se preocupa realmente de la acción, ¿cierto? De las cosas, de lo que se puede hacer, pero no se preocupan si es verdad o no, sino de la efectividad de esta. Puede no ser efectivo según lo que el Señor dice, sino según lo que el mundo dice, pero con ese criterio ya es suficiente para que yo lo haga, aunque no tenga un conocimiento de lo que estoy haciendo. Podemos tener el ánimo, podemos tener las ganas, podemos tener todo eso, pero si no hay conocimiento, entonces estamos refugiándonos en la ignorancia de lo que hacemos. Lo que hacemos tiene que tener una razón evangélica. No tiene sentido no hacer cosas. Somos creyentes, ¿no? Y si somos creyentes y tenemos entusiasmo por la fe y por el Señor, pues tiene que tener sentido lo que hacemos a la luz de lo que Dios dice, no a la luz de lo que nosotros consideremos funcional. Porque ese es el mundo. El mundo es pragmático. Entonces, el mundo hace las cosas si funcionan. Así de sencillo. Ese es el medidor. No si es correcto o incorrecto, no es si funciona. Si funciona, es correcto. Qué medidor tan peligroso. Qué medidor tan peligroso. Y en la iglesia del Señor es lo que más se ve, ¿no? Si funciona, es lo correcto. Sin importar si es verdad y si el Señor lo quiere así, ¿no? Entonces, esta generación, y hablando de la iglesia del Señor, está refugiada en la ignorancia. El no saber nada es el constante criterio. Y es cómodo ese criterio. Las personas prefieren no saber y seguir con las concepciones de la pasión. Es más fácil no estudiar las escrituras, pero sí decir, Dios me dijo. ¿Sí? Es más fácil eso, es más fácil. No hacer un estudio serio de la palabra del Señor para que Dios oriente nuestras concepciones. Por ejemplo, la teología del trabajo. La teología o las concepciones cristianas de la formación de los hijos. Pero es más fácil decir, Dios me dijo que me saliera de ese trabajo. Dios me dijo que tal cosa. O sea, es más fácil que hacer un análisis de lo que dice Dios del trabajo. Es pragmatismo, es refugiarse en la ignorancia, ¿no? Entonces, ese fantasma del antiintelectualismo que se está dando constantemente es una característica que está haciendo que las personas ya no quieran estar frente a las escrituras por la pereza, porque no lo ven necesario, y prefieren más bien estar pensando en cosas que sean más funcionales según sus criterios. Ahora bien, en un sentido la gente tiene razón. Es decir, cuando una persona se viene al Cristo, viene al Evangelio, se convierte en cristiano, empieza un proceso.
Eso es lo que se llama en la teología la santificación progresiva. Y ese proceso no es de 3 días, no es de 4 días, sino que es un proceso que lleva años y que culmina finalmente con la muerte. Esa es la lucha. Esa es la lucha del creyente. Si me exponen eso, me desanima. Porque las personas lo que quieren y lo que están acostumbradas es a las cosas como instantáneas, rápidas. Ahora, este cambio progresivo tiene una velocidad, pero la velocidad también depende del esfuerzo del creyente en el estudio de las Escrituras, en su vida devocional, en su vida de oración. Peor todavía, se complica más la cosa. Hace unos días me escribió alguien: pastor, sigo con mis situaciones de pecado, no puedo abandonar, ¿será que Dios me abandonó? Yo no lo puedo abandonar este pecado, sigo en mis actitudes. Y yo le escribí: ¿estás haciendo las tareas que te coloqué en relación a lo que dice Dios de ese pecado en particular que te afecta tanto? No. ¿Cómo está tu vida de oración? Bueno, a veces oro, pero no es fácil, ¿no? Iniciamos un análisis o un estudio de lo que dice Dios en relación a esto y esto y esto en particular. Los versículos fueron la tarea, pero tú tenías que llenar esto y esto y pensar y reflexionar en esto otro. ¿Lo has hecho? No. ¿Por qué esperas y culpas después a Dios? Y dices: Dios me abandonó, cuando no hay ni siquiera el más mínimo esfuerzo de luchar contra tu pecado. Porque da pereza. Porque esa es nuestra cultura. Porque nos atrae es lo pragmático, lo que sea de inmediato, lo que me sea funcional. Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces ver la razón y unirla con la fe parece un trauma. Yo tengo fe, pero mi fe no es razonable en ningún sentido, la gente dice. Ni tengo que estudiarla, ni tengo que prepararme, ni tengo que hacer análisis, ni tengo que reflexionar en lo que Dios dice. Simplemente tengo que tener pasión y voy a ganarme todas las almas. Y tengo que hacer esto, por ejemplo, la cuestión del campamento, ¿no? Y voy a hacer este campamento y los niños necesitan del Señor, y allí necesitan del Señor, y todo el mundo necesita del Señor, y vamos a conquistar las naciones. Pero ¿qué decimos? O sea, ¿qué decimos? Pues cosas que no son ¿qué? Bíblicas en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay pasión sin razón. Y vimos ya en Romanos que no es un problema nuevo y que el apóstol Pablo cuestiona esa realidad. Está diciendo, está celoso y todo, pero no hay nada más ahí, ¿cierto? Miren la situación del cristiano en la acción política, por ejemplo, ahorita que vivimos todas estas cuestiones sociales, ¿no? A veces hay tanta pasión por las cuestiones políticas y la gente ni siquiera tiene una concepción clara de lo que es la política, ni siquiera tiene clara de las situaciones que se dan en los contextos, lo que realmente se tiene que combatir a la luz de las Escrituras. A veces la gente piensa o dice cosas como lo siguiente: ¿por qué no votaron por ese candidato que era menos peor? Como diciendo, esta lesbiana, pero este ladrón, entonces, ¿qué es menos peor? ¿Sí? ¿No? Entender? Esas son las concepciones, ¿no? No, este es asesino, pero este es ladrón. O sea, la forma de los criterios políticos son basados básicamente en mis pasiones, en lo que yo considero que es equivocado, pero no lo meditamos a la luz del Evangelio y de lo que el Señor dice y lo que yo puedo reflexionar a la luz de eso. O sea, todo es como tan lleno de fervor, de pasión y de muchas cosas, pero no se preocupa por pensar cuál es la posición del cristiano frente a la política. A veces también, en toda esta pasión, y ha pasado mucho en iglesias
digamos que se han pasado a otro lado en el liberalismo, y es que las personas piensan que la iglesia debe luchar, que son cosas ciertas, por asegurar la justicia, o sea, si hay un sentido en eso, ¿no? Y promover la ayuda social, cosas que son importantes, ¿cierto? Pero a veces no ven que el evangelio en sí mismo es ayuda social. Una persona cuando se le predica el evangelio, o sea, la pasión se vuelve tan fuerte sin conocimiento del evangelio que se termina haciendo obras sociales sin evangelio. Y a mí me parece lo más absurdo para un cristiano, o sea, que yo le dé comida a los pobres, que yo ayude a los necesitados, pero sin evangelio, pues tendrán condenación y miseria y van a volver a tener hambre. Y van a tener... En cambio, una persona que recibe el evangelio, muy seguramente ese padre de familia no va a volver a tomar trago. Y si no vuelve a tomar trago, ¿qué pasa con su economía? Claro, Mejor. ¿Y qué pasa entonces? Pues aguanta menos hambre. menos maltrato también intrafamiliar. Y ya hay menos maltrato intrafamiliar. Y va a generar un buen ejemplo de padre. Y va a ser un buen ejemplo. Y entonces sus hijos van a decir, no sabe que lo mejor es estudiar. Y entonces empiezan unas cosas y unas situaciones que no se solucionan con lo que si los hubiéramos llegado a esa casa y darles plata. En ese momento se hubieran de pronto satisfacido una necesidad básica, pero hubieran seguido con el problema. El evangelio es poderoso en sí mismo. Y cuando me dicen a mí, pero es que la iglesia tiene que hacer trabajo social, yo siempre digo, es que el evangelio no es trabajo social. ¿Qué más cambiante que el evangelio en los corazones de las personas pobres? ¿Qué más cambiante que eso? No estoy diciendo que no podamos ayudarle, debemos hacerlo y nuestras iglesias lo hacen, sino qué más poderoso. O sea, dar a los pobres no es comparable con darles el evangelio. O sea, el evangelio es tan poderoso que puede cambiar toda una cultura. Pero es que hay una cosa, es que dentro de todas esas cosas que se hacen social, también digamos que llevan versículos bíblicos y cosas bíblicas, pero no llevan el evangelio, ¿sí? O sea, como aclarar qué es el evangelio, porque a veces se entiende como les llevan una porción de las escrituras, les dicen algo, a veces enfocan en el comportamiento o cosas así, entonces ya con eso piensan que están evangelizando, o dicen Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, y, o sea, o sea, hacen ayuda social acompañado de algo de Biblia. Sí, como un versículo bíblico, una promesa, ¿no? Sí, o la oración de fe, o... Sí, sin entender pues el evangelio como la obra de Cristo en la cruz del Calvario, transformando los corazones de los pecadores, viniendo en arrepentimiento y fe para tener pues esa experiencia de la conversión y empezar a vivir de acuerdo a los criterios de Dios y no a nuestros propios criterios, ¿no? Esos son algunos ejemplos que se dan. Otro ejemplo también es la experiencia como el criterio de la verdad que ya hemos dicho, ¿no? Alguna vez escuché a alguien que decía, es que lo importante no es la doctrina sino la experiencia, es decir, la experiencia por encima de la verdad revelada de Dios. O yo creo en Dios, pero yo creo en Dios por las manifestaciones que Dios me ha dado. Entonces, si de pronto Dios, no sé, estoy acá y yo estoy orando y se mueven allá en la cocina cosas, entonces hay una experiencia, entonces ahí sí voy a creer en Dios. Así no funciona, así no puede funcionar, porque ¿qué voy a creer de Dios? O sea, si yo estoy aquí orando así, puedo orar 2 días acá, y porque escucho ruidos, eso ¿qué? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me ayuda? En mi crecimiento espiritual, ¿en qué me ayuda? Que yo diga que ahora creo en Dios, pero ¿cómo afirma mi fe? Como enseñarles, ¿sí? Sí, con las señales. Pero, y no solo digamos en el evangelismo, sino en general también lo utilizan como tengo que tomar una decisión y pasó esto y esto fue una señal, significa que Dios quiere que yo haga esto. Eso también se usa mucho. Dios quiere que yo haga esto. Ah, sí, si me manda una señal. Las escrituras son tan suficientes. El problema es que toca hacer un esfuerzo intelectual. Y esta generación no lo quiere hacer. Pero es necesaria las escrituras y son suficientes
¿Por qué se ha perdido el valor de las escrituras en las iglesias? Precisamente por eso. Porque es mejor la experiencia, porque evita menos esfuerzo. Es una vía de escape, si me hago entender. Es una manera como de salir y no tenerse que comprometer con esto de ser un cristiano intelectual en el sentido de bien dicho, de tratar de estudiar la palabra del Señor, de tratar de esforzarse en lo que el Señor dice a la luz de las Escrituras. Ahora, hay otro extremo, obviamente, ¿no? De pensar que la Biblia es solo intelectualismo. No vamos a pensar o vamos a reflexionar que el cristianismo es algo seco, que es un intelectualismo malhumorado, un intelectualismo académico. No se trata de eso, no estamos diciendo que esto quiere al otro extremo y entonces las personas realmente espirituales son las que se la pasan estudiando y no hacen nada más y su actitud es una actitud, sí, como oscura, ¿no? No. La doctrina, bien estudiada, tiene que crear una devoción correcta. Es decir, ¿cómo se ve que yo estudio bien las Escrituras y que tengo la actitud correcta hacia ellas? Pues si mi corazón está apasionado por lo que yo estudio de las Escrituras, en eso se ve. ¿Sí? O si no, no tiene sentido, ¿no? No tendría sentido, porque ¿cómo más? O sea, la doctrina tiene que llevar una condición, pero si la doctrina no despierta pasión en mí, pues entonces algo está mal. De pronto la doctrina en sí misma no está mal. ¿Saben qué puede estar mal? Cómo yo me acerco a estudiar las Escrituras. Tal vez yo me estoy acercando a las Escrituras no para que el Señor me hable, no para escuchar la voz de un Dios santo, sino para ser más intelectual que otros. Y eso sí está muy mal. ¿Y cómo evalúa uno ese corazón si no está engañado, si no está inclinado? O sea, ¿cómo sabe? Sí, como estamos hablando. Uno mismo puede estar engañado, ¿no? Claro. Si no hay esa pasión de poner en práctica lo aprendido, pues obviamente no. O sea, tiene que haber pasión de lo que o sea, usted descubre esas verdades que quiere hacer con ellas. Aplicarlas y enseñarlas y que otros conozcan del Señor y que otros sepan del Evangelio, pero por el Evangelio mismo, ¿no? No por otras cosas, no necesita, o sea, uno empieza a estudiar las Escrituras y las ves tan suficientes que uno empieza a, ¿cómo decirlo? Como a quitar el resto de cosas. O sea, entonces uno empieza a pensar, bueno, no es necesario que hagamos esto, no es necesario que hagamos lo otro. ¿Por qué? Porque ya uno ve que las Escrituras son tan suficientes. Pero para que uno vea que son suficientes, ¿por qué es? Empecé a estudiar. Exacto, es la consecuencia de que hay una doctrina clara, que hay su mente, su intelecto está reflexionando en una verdad y entonces empieza usted a poner la prioridad de las cosas y empieza a ver lo que sí es cierto y lo que es correcto y empieza a ver lo que es bueno. Por ejemplo, si decimos vamos a reunirnos para Tabio, yo veo que la gente en Tabio está como aburrida, está como triste, tiene cara como de tristeza, no sé. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un día en la semana o cada 15 días mejor juegos de mesa para que nos divirtamos, para que la pasemos bien. Eso no es malo, no es algo pecaminoso, no es algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted tiene valor a la inversión de su tiempo, de lo que dicen las Escrituras, usted va a encontrar más provechoso ir a estudiar la palabra del Señor. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque usted encuentra en la palabra del Señor verdades. Y si tiene que escoger entre las dos cosas,
pues usted va a pensar, quiero escuchar la voz de Dios. No que el otro sea malo, sino que su prioridad va a ser una. Y esa prioridad, ¿por qué está? Porque le encuentra valor. ¿A qué? A las escrituras. ¿Pero por qué le encontró valor? Porque las estudió y sabe que lo que está ahí revelado es santo, es bueno, es correcto. Y tiene sed de ellas, ¿no? Exacto. Quiere saber más. O sea, usted dice, no, esto está bien, está bien. Pero ¿cómo hace para que usted tenga ese análisis? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Pues en su mente. En su mente. Es la forma en que usted encuentra los criterios correctos. Es en su parte intelectual. Es que su fe se afirma. No es al contrario. Porque en la emoción, entonces viene el pragmatismo y cambian las circunstancias. Es en la esperanza de la fe, en las promesas que usted tiene en su mente. Si usted la tiene clara en su mente, entonces la puede poner fácilmente en la práctica. Son cosas que usted piensa, son cosas que usted reflexiona, son cosas que usted está pensando y meditando y que son correctas a la luz de lo que Dios dice. Por eso el cristiano tiene que utilizar su mente. Si no utiliza su mente el cristiano, entonces estará mal enfocado y terminará diciendo cosas que Dios no ha dicho, y lo peor, terminará diciendo que Dios le dijo cosas que solamente él escuchó. Nadie más las escuchó. Porque ¿cómo sabemos más, no? Cuando alguien dice, Dios me dijo, uno de una vez entra a pensar, ¿qué otro testigo hay ahí? ¿Sí o no? Porque si yo le digo, yo le dije a Arlington que viniera esta tarde, pues Arlington es el testigo. Entonces le digo, ¿sí o no, Arlington? Sí, me dijo que viniera hoy. Pero si digo, Dios me dijo, ¿a quién le pregunta uno? Solamente esta persona es la que tiene. Ahora, si Dios le dijo, y no podemos preguntarle a Dios, entonces tenemos que preguntarle a él o a ella. Y él o ella, ¿cómo verifica que fue Dios el que le habló? ¿Qué tal que fue su emoción? ¿Qué tal que fue su idea? ¿Qué tal fue que estaba trasnochado? Comió demasiado la noche anterior. O sea, entra una cantidad de situaciones ahí que uno dice, ¿cómo hacemos para verificar qué era realmente la voz de Dios? Es algo que solamente lo puede decir una persona. Ahora, si es algo de nuestra mente, a la luz de lo que estudiamos de las Escrituras, y me dice, Dios me habló, y yo le digo, ¿cómo sabes que Dios te habló? Mira, las Escrituras dicen esto, esto y esto. Ya no tenemos un testigo, ya tenemos dos testigos, y uno es divino. Y uno dice, bueno, ahí hay un estudio escritural. Ahí se llegó a una conclusión por medio de la palabra. Es decir, lo que está diciendo es correcto, está bien. ¿Por qué? Es porque lo dice Dios y lo hizo claramente. Entonces, si lo dijo claramente, entonces es esperanzador. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los cristianos debemos usar nuestra mente? ¿Por qué? Porque todo cristiano necesita ver el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio de Jesucristo tiene que ser reconocido. Tiene que ver el Evangelio con la realidad de los pensamientos de los seres humanos. Y lo que nosotros pensamos es lo que nosotros actuamos. Entonces, ¿por qué el cristiano tiene que utilizar su mente? Porque tiene que en su mente tiene que tener en su mente el Evangelio. ¿Para qué? Para que actúe según el Evangelio. Por eso tiene que usar su mente. Su mente tiene que estar con el Evangelio constantemente. Y como el Evangelio en sí mismo es poderoso, entonces el Evangelio lo enseña a pensar correctamente. Y al pensar correctamente, entonces, ¿qué pasa? Pues toma decisiones correctas, analiza correctamente y piensa en lo que es del Señor.
Estamos en un mundo que está dominado por ideologías que en su totalidad no son falsas, pero sí son extrañas al Evangelio de Cristo. Y las personas a veces dicen palabras como, vamos a conquistar el mundo para Cristo. Y uno se pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Se han escuchado estas frases? Vamos a conquistar el mundo para Cristo. Y uno pregunta, pero ¿cómo así? ¿Cómo sería eso? ¿A qué se refieren cuando dicen vamos a conquistar el mundo para Cristo? ¿Ustedes saben? O sea, así como que ellos querían que los medios de comunicación sean cristianos, la política sea cristiana, los profesores No, sean yo cristianos. pienso que es como, porque hay personas en el mundo, hay partes del mundo que no conocen nada acerca de la Biblia. Pienso que a esas personas, por lo menos, darles a conocer que existe. Sí. Pero usualmente, digamos, la frase sí se refiere más a lo que dice Mau, o sea, como a ir a diferentes esferas de la sociedad. Que hayan muchas personas que pertenezcan a eso. Y que sean personas que influencien la cultura. Sí, a eso es a lo que se refiere realmente. Exacto, entonces, digamos que la realidad no es esa, ¿cierto? Es decir, la gente sí se convierte, pero la gente dice, no, se convirtió tal famoso, porque eso es lo que les gusta mucho a las personas, ¿no? Decir que se convirtió en tal famoso. Pero en la práctica, recuerdo un presidente de Ecuador, por ejemplo, que era de un partido cristiano y que quedó presidente y que lo derrocaron por mal presidente. En Guatemala. En Guatemala también, en Ecuador, pero bueno, en Guatemala, porque antes de Correa habían 2 presidentes que habían destituido, porque así van destituyendo, esa gente va destituyendo a todo el mundo, ¿no? Entonces uno era cristiano por un partido cristiano y cuando llegó a la presidencia todo el mundo, no, la esperanza era un cristiano, no sé hasta qué punto se fue, seguramente sí era un cristiano, pero el hecho de ser cristiano no conquistó nada, ¿sí me van a entender? No conquistó nada, o sea, no es porque yo sea cristiano que yo haga una conquista de algo. Este término de vamos a conquistar el mundo para Cristo sería aplicable si fuera una conquista ideológica mental. Ahí sí sería aplicable. Exacto. Que tengamos una mente cristiana y que evangelicemos y que todos los creyentes tengan una mente cristiana. Porque yo puedo estar en la política sin tener una mente cristiana. Entonces pues no sirve, o sea, no tiene ningún sentido ser un cristiano que no tiene una meditación correcta en el Evangelio, así sea presidente. Pues va a pasar como en Ecuador, entonces no va a servir para nada, porque no tiene nada, o sea, no es simplemente ganar gente, ganar y ganar gente, vamos a ganar gente, vamos a ganar el mundo para Cristo, y vamos a hacer obras de teatro, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer conciertos, y vamos a hacer campamentos, si no hay mentes cristianas. Y la única forma de tener mentes cristianas es por medio ¿de qué? Del estudio del Evangelio. Y eso es lo complicado, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ustedes no escuchan en estos versículos como una batalla de ideas? ¿Sí notan? No es ni en las urnas donde se Es gana. que lo pintan como una batalla de
no es en las urnas, no es, o sea, yo leo este versículo y es una batalla de ideas, en que la verdad de Dios derrota las mentiras de los seres humanos. Es el poder de la verdad de Dios. Esta verdad es tan poderosa y tan suficiente que puede derrotar a un mundo insatisfecho, caído, que no tiene un razonamiento lógico. Pero es necesario que el pueblo de Dios entienda y medite en esa verdad. Las personas no están entendiendo ni comprendiendo el mundo que les rodea. Sus argumentos, sus pensamientos, sus ideas están contrarias a lo que es correcto y aún a la misma lógica, a las mismas ideas correctas. Hasta lo simple lo hacen, o sea, lo simple y claro lo hacen complejo y terminan creyéndose una cosa que es mentira, ¿sí me van a entender? Es decir, el mundo caído tiene una filosofía absurda y el mundo caído es feliz con su filosofía, que no le sirve, que no le funciona, es feliz y se levantan con ella y la dicen y la gritan. Y el cristiano es opacado. ¿Y por qué el cristianismo es opacado? Porque no es un cristianismo intelectual. No tiene argumentos. No tiene argumentos. Entonces, ¿en qué se basa el cristianismo? Ven y siente lo que yo siento. Ven y tu vida será mejor. Como si el cristianismo sería simplemente un cambio de vida. Ven. Oye, ¿por qué tengo que ser cristiano? Porque serás mejor. Pero ya soy mejor. No, pero serás mucho mejor. Pero yo soy perfecto. Antes para usted no es el evangelio. El evangelio es para gente por ahí que esté llevada. Pues. No, el evangelio es poderoso en sí mismo y su argumentación evangélica es muy buena. Pero también es don de Dios, ¿no? Porque hay personas que estudian el evangelio y no son cristianos. Tremendo eso, sí. Por eso es que decíamos, ¿no? Ambas cosas tienen que ir juntas, ¿no? Pero aquí vemos es una batalla de ideas. El evangelio es poderoso en sí mismo. ¿Por qué el evangelio está tan desacreditado hoy día? Porque las iglesias no confían en el evangelio, sino que prefieren tomar lo que el mundo es y el absurdo del mundo para tratar de que eso sea el evangelio disfrazado. Es loco lo que hacemos. Es decir, el mundo es absurdo, nosotros tenemos la verdad, ¿no? Pero como no la valoramos, como no la estudiamos, pensamos, no, pues ¿qué hacemos? La gente no viene a la iglesia. No, pero la gente necesita esto porque en el mundo se lo dan. Entonces cojamos lo del mundo, que ya es absurdo en sí mismo, traigámoslo a la iglesia y lo ponemos en práctica y tenemos el gran tesoro, poderoso en sí mismo, escondido. ¿Por qué no lo estudiamos? Así somos. Pero creo que también es que hay como mucho pensamiento mágico en la gente. La gente cree que, bueno, o sea, no hace falta estudiar o razonar porque la fe es un don de Dios y como que estaríamos negando ese mundo sobrenatural si nos ponemos aquí a argumentar. Y como dice que nuestras armas, nuestra milicia no son carnales, creen que el conocimiento tiene que ver con carnalidad. Puede ser, claro. Dicen eso de ponerse a estudiar la Biblia es muy carnal. Alguien puede pensar así, ¿no? Porque hay gente que hasta le saca uno el versículo de la fe muerta. La letra mata. Que la letra mata. Entonces piensan que se refiere a la Biblia, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puede la Biblia matar? O sea, bueno, sí mata nuestro ego, ¿no? Pero no, la Biblia es vida, ¿no? Y nosotros, el Evangelio tiene un pensamiento correcto porque es un pensamiento divino, porque viene de Dios. Y ese es suficiente, pero es necesario que el creyente lo entienda y lo sepa, para que dé frente a este mundo absurdo. El cristianismo no está siendo una respuesta a este mundo absurdo en el sentido de transformar corazones, es por el hecho
de que la gente no confía en el estudio de las escrituras, y entonces ¿qué prefieren hacer? Tomar lo que el mundo ya es y transformarlo en cristiano, que es la locura, es la locura. No nos estamos adaptando. Sí, es coger la filosofía, es decir, esto sí funciona porque le funciona al mundo. Y obviamente funciona, porque es funcional para el mundo, porque el mundo quiere eso. Funciona en el sentido de que llena gente, pero no funciona en el sentido de que no cambia corazones, no lleva gente al cielo. La lleva al infierno, eso sí, pero no lleva gente al cielo. El evangelio es poderoso, y todo el pensamiento evangélico es tan concreto y tan recto. Podemos confiar en él y podemos disfrutar de él. Listo, hermanos, ¿cómo la ven hasta ahí? Pues estaba pensando en algunas posturas. El 31 de octubre, hace 500 o no sé cuántos años más, en algunas iglesias se conmemora pues la fecha en la que el reformador clavó las 95 tesis pero si uno de verdad se pone a analizar, el 31 de octubre pasa muy inadvertido con ese enfoque. Y había un debate hace poco sobre, trayendo un poco cómo utilizamos de pronto lo que ya funcionaba en el mundo, y era que si es válido, o yo no sé si la palabra sea válido, sino si somos consecuentes, o más bien estamos trayendo de lo que le funciona en el mundo. Y algunas iglesias decían, o algunas congregaciones decían, bueno, para contrarrestar ese efecto espiritual que se vive el 31 de octubre, más bien alrededor del Halloween, como le llaman, pues que nuestros niños vengan también, pero disfrazados de personajes bíblicos, porque en últimas, si las congregaciones o el cuerpo de Cristo nos quedamos quietos sin hacer nada, digamos un poco hagamos algo para contrarrestar ese tema espiritual fuerte que se vive en esa fecha. Y digamos un poco para contrarrestar es, pues hagamos una yo no sé si se llama celebración, o una reunión donde los niños vengan, pero entonces de personajes como Josué o Gedeón o no sé qué, y entonces de una oveja. Ahora que yo escuchaba al pastor, yo decía, de verdad, ¿hasta qué punto uno cae en esas cosas? Uno lo hace con esa, yo no sé si podría decir buena intención, de que, ay, sí, mire, no nos podamos quedar quietos, entonces hagamos algo, esa fecha y no sé qué. Yo decía, ahora que escuchaba de que traemos cosas que se hacen en el mundo, yo decía, eso podría ser, eso podría ser un ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo. Y el 31 están acá y estamos acá y los niños salieron, y pues uno tenía que explicar a los niños, nosotros no hacemos por esto, pues, pero sí celebramos esto porque recordamos la Biblia, sí, recordamos lo que hizo el Señor, ¿sabes? Eso es lo que teníamos que hacer en nuestras casas con nuestros hijos. Pero cuando salía, sí había un letrero en una iglesia aquí abajo que decía, ven, trae tu disfraz y vamos a dar dulces. Entonces, sí, o sea, pues mientras que los niños salen de su casa allá, pues me imagino que recogerán dulces, ¿no? Yo me imagino que pierdan en la disfrazada, ¿no? Que digan, no, pero no, solamente los dulces de la iglesia son los buenos. O sea, no creo que piensen así, ¿cierto? O sea, ahora, simplemente pues digan, entonces disfrácense, entonces ya, pero ¿por qué, digamos, tener esa dualidad? ¿En qué beneficia? Yo no entiendo en qué puede. Como las hipócritas. Sí, es uno hipócrita de pronto, o sea, entre unas confusiones. También es por complacer. Una buena porción de la gente que va a la iglesia es motivada por los niños. Si los niños se sienten cómodos, wow, ese es el gancho para poderlos atraer a la iglesia. Entonces ofrecen cosas como para atraer. Entonces lo que estamos haciendo es buscando estrategias acomodadas o muy parecidas al mundo como para darles la otra opción. Pero realmente no estamos dando más opciones, sino que estamos atrayendo con cosas que están equivocadas y terminamos haciendo lo mismo. Yo recuerdo una niña del colegio que tenía padres cristianos de muy niña, o sea, siempre fue una niña de iglesia. Cuando entró a los 16, 17 años, estaba escuchando música que la estaba llevando a bailes inapropiados. Y yo hablé con ella y le dije, pero tú desde que entraste aquí, pues eras una niña, ¿cómo llegaste a esta música y todo? Me dice, la verdad, yo sí, en la iglesia. Y yo, ¿por qué en la iglesia? Pues porque en la iglesia ponían, por ejemplo, tal ritmo de música cristiana. Entonces me quedaba acá
y yo llegaba a buscarlo por internet. O sea, ¿de dónde salió esa canción? El reggaetón cristiano. Por ejemplo, sí. Entonces había ritmo de reggaetón cristiano. Entonces ella quedaba con esa cosita y entonces llegaba y buscaba el original, ¿no? Porque sí, y de hecho O sea, son una cosa lo mejores. lleva a otra. Una cosa lo lleva a otra. ¿Sí me van a entender? O sea, los ritmos de rock, los ritmos de esto. Entonces, pues claro, le suena bien, le suena atractivo. Nunca he ido a una fiesta, ni lo que ve en la iglesia, pero ¿de dónde viene eso? Y se siente cómoda con el mundo. Claro, y después ya él lo ve desde otro punto y dice, ah, esto viene de acá, pero es que aquí sí suena mejor. Aquí sí, aquí es la fuente. Tal. Entonces, la estrategia era el mismo ritmo, pero con diferentes letras, entonces lo santifica el ritmo, ¿no? Es como la idea, ¿no? Pero la niña llegó y meditó, eso tiene que venir de algún lado. ¿De dónde? Ah, entonces lo encontré y entonces ya me atrajo, pero en su entorno real. Pero ese es el peligro mismo, que están muy acomodados y la iglesia está ofreciendo hoy en día una comodidad muy parecida a la del mundo. Entonces, así como es fácil adaptarme a la iglesia porque se parece al mundo, así también es fácil volverme a salir, simplemente no tener una... O sea, cuando se encuentra con los signos, por ejemplo, cuando se encuentra con el Evangelio, ¿verdad? Cuando se encuentra como con la lectura bíblica y como los deberes que tenemos, por así decirlo, como creyentes, pues como que ya no le gusta porque ya lo desacomoda totalmente. Sí, claro, se incomoda. Lo desacomoda totalmente, ¿por qué? Porque lo que le han vendido es una comodidad permanente muy similar al mundo, entonces no ha tenido ningún tipo de esfuerzo. Y lo que dice Jamie, yo sí lo escuché también de personas que habían crecido en iglesias pues serias, creo yo, y se habían cambiado de iglesia cuando los hijos llegaron a la adolescencia, justamente pensando en que ¿no? Que necesitaban luces, espectáculo, Sí. música, porque si no se les iban a salir de Claro. las manos Se le los hizo hijos. mucha gente. Y también alguna vez tuve la oportunidad de asistir a un culto donde antes de que iniciara el culto ponían un bolero, sin cambio de letra. O sea, el ¿Ah, sí? bolero, sabor a mí, antes de que empezara el culto en una congregación. ¿Y era para entrar en contacto con Dios o...? No tengo ni idea, pusieron sabor a mí antes de que empezara el culto y lo interpretaban los músicos La de la música, alabanza. luces, O sea, yo era... O sea, ¿cuál es el propósito, cierto? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, Tener acomodados a sus hijos. el básicamente es tratar de utilizar los medios. Ahí no hay valor en las escrituras, no hay valor en la palabra del Señor, y esa es la realidad que se está viviendo. Eso es lo que tenemos que reflexionar, la importancia de esta y por qué debemos estudiar las escrituras, porque debemos entender que es algo también de la mente, y que en la mente lo tenemos que meditar, que en la mente lo tenemos que desarrollar. Ahora, en la cuestión, por ejemplo, del Día de las Brujas y todo eso, yo sí creo que hay una sobredimensión evangélica de eso. Es decir, yo no disfrazo a mis hijos, pero yo tampoco pienso que ese día soltaron al diablo. Eso a veces se da por sentado como que si ese día como que el diablo se empeoró. No, el diablo está peor siempre, ¿sí me va a entender? O sea, Está arrebatado. sí, como que ese día se arrebató. Se crece. Entonces como que entonces como que lo que tú decías, ¿no? Entonces hagamos un culto de niños nosotros como para hacer esa contrarrestar. Entonces como el diablo está suelto, nosotros aquí los guardamos a nuestros niños para que no lo toquen, ¿cierto? Como que eso tampoco es bíblico. O sea, tenemos que reflexionar a la luz de las escrituras. ¿Por qué yo no saco a mis hijos? Yo no los saco porque yo piense que el diablo está peor. Yo no los saco es porque hay ni tampoco porque sea una cuestión pagana, porque entonces no teníamos no teníamos por qué celebrar ni el cumpleaños, ni ir a las votaciones. No los saco porque no hay una concepción ética en desarrollo de la festividad. Es decir, uno sale y se disfrazan de una manera inmoral, ¿sí? Las niñas, las mujeres se disfrazan de una manera inmoral, hacen exaltación a asesinar, y la Biblia dice no matarás, no adulterarás, no. Entonces
está contra la ley de Dios y ese día hace una exaltación en contra de los valores cristianos. Y es un Eso peligro, es una argumentación lógica. Pero decir que yo tengo a mis niños acá porque les cierro la puerta, que les tranco porque de pronto el diablo se nos mete, pues no es verdad. O sea, el 31 y el primero son los mismos días que el diablo está igual de peor, si me van a entender. Pero ese día sí, hay una permisividad para la exaltación de las cosas que van en contra de la moral de Dios. Hay una argumentación lógica para decirle a un inconverso. Porque Dios dice no. Además, No es matarás. como cuidarle los ojos a los hijos también, porque hoy en día no se ve que eran los niños disfrazados de gitanitos, ovejitas, y ya no, uno no ve eso, sino ve una exageración y ve más adultos disfrazados que niños. Entonces, ¿yo para qué voy a mostrarle eso a mis hijos? Ahora, yo nunca he visto cosas así suaves. Siempre, desde que yo sepa, siempre las mujeres aprovechan ese día para vestirse como de una manera imprudente. Es un aprovechamiento. ¿Sí? Desde que yo soy niño, siempre he visto eso. O sea, se hacen las fiestas, se hacen las celebraciones y lo que se quiere exaltar es lo que Dios odia. Entonces, pues yo no. Pero sí celebro festividades paganas, si uno quiere decir eso, porque celebramos Navidad y Navidad. O sea, esa argumentación del paganismo pues no es lo más lógico si lo hacemos en el contexto histórico y real. Tenemos que hacerlo desde lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es esto y esto y esto. Entonces no quiero exponer a mis hijos en contra de lo que Dios dice que nos correcto. ¿Listo? Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias porque podemos ver cómo es importante, Señor, la mente para poder nosotros entender lo correcto y lo bueno y vivir una vida cristiana. Nuestra mente tiene que estar sujeta a las Escrituras. Ellas nos enseñan a pensar correctamente. Permite, Señor, que la iglesia tuya, la iglesia de Cristo, se esfuerce más en tener su fe con razón, que tenga un razonamiento, su fe y un razonamiento bíblico, para no tener que estar buscando más y más en lo que hace el mundo, siendo tan suficientes las Escrituras y poder descansar tanto en ellas para hacer lo correcto. Gracias, oh Dios, porque las dejaste ahí. Y además nos hiciste creados para pensar. Qué bueno eres, Señor, porque pusiste las Escrituras y también nos dejaste el privilegio de que podemos pensar y podemos pensarlas. Y al pensarlas podemos entender tu carácter divino. Y al entender tu carácter divino podemos vivir para Él. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo.